He estado muy interesado en esta pregunta desde mi curso de historia en la escuela, porque Alejandro Magno, después de haber conquistado tanto en el este, no fue al oeste, y Roma no capturó Italia. No, amigos míos, la cuestión aquí ni siquiera es que el Basileus simplemente no tuviera tiempo para entender que es necesario imaginar la situación geopolítica en el Mediterráneo en el siglo IV. Entonces, la ciudad más grande y fuerte del oeste del mundo conocida por los griegos era Carthage, conocida por nosotros como Cartago, y fue contra la arrogante Cartago contra quien probablemente Alejandro el Grande planeó su próxima campaña. Incluso escuché una versión curiosa de que fueron los embajadores cartagineses quienes ayudaron a Sashka a ir al otro mundo antes de lo previsto, con la ayuda de un astuto veneno mezclado en secreto con el vino. Sin embargo, el siguiente objetivo de Alejandro fácilmente podría haber sido Arabia, que escondía innumerables tesoros y la ruta marítima más corta a la India. Y solo entonces Saña pondría sus manos en Cartago. ¿Qué pasa con la pequeña Roma? ¿Quién lo conocía entonces? ¿Quién podría imaginarla, una entre los cientos de pequeñas ciudades italianas, como una futura potencia? Es curioso que la cuestión de un hipotético enfrentamiento entre Roma y Alejandro fuera de interés para los pensadores antiguos. El célebre Tito Livio dedicó un capítulo entero de su historia. ¿Qué crees que escribió Titusca allí? Bueno, por supuesto, el propio Livio era un romano de pura raza. ¿Y cómo no admitir que Alejandro habría derrotado al ejército romano solo con su mano izquierda? Tito ofrece una lista impresionante de grandes, en su opinión, generales romanos del siglo IV hombres formidables que se opusieron a Alejandro. Quinto Publio Filón, Lucio Papilio Cursor, ambos de Cio, Lucio Volumnio, Manio Curio. Bueno, por supuesto, ¿dónde podrían Alejandro y sus diádocos, que habían soportado el imperio aquemenida, resistir a Filón, Cursor y dos decíos a la vez? Pero, para ser honesto, los nombres de todos estos cursores y precursores, que habían aún no derrotada la tribu vecina de los samnitas, ahora solo se recuerdan a especialistas muy dedicados en la historia romana temprana. Pero el mundo entero conoce y recuerda la gloria de Alejandro. No olvidemos que Roma, apenas 6 décadas antes, fue completamente incendiada y saqueada por el líder Galo Bren, un bárbaro corriente, sin ningún problema. Y dices que los romanos resistieron a Alejandro. Tito Livio señala con bastante torpeza que Alejandro habría llegado a Italia ebrio de victorias, con un ejército mixto de colores variados de todo el vasto imperio. Es decir, aproximadamente en la misma forma en que el rey persa Jerjes una vez subió sobre su propia cabeza a Grecia. Aquí vale la pena la respuesta directa de Livio. Sí, el ejército de Alejandro en ese momento adoptó muchas costumbres orientales, y casi todos se casaron con hermosas mujeres persas. Pero todas estas diversiones externas del asiático esmosesgado no cambiaron en absoluto el espíritu del propio Senca, que seguía siendo el mismo gran comandante y brillante líder. Tito Livio también afirma que Roma podría desplegar un ejército de 150 copias sus propias fuerzas aliados de las tribus italianas contra Alejandro. Bueno, Alejandro habría transportado un ejército de un máximo de 50.000 bayonetas a Italia. Solo 50, Karl. Sin embargo, aquí nuestro amigo Titka partió claramente del tamaño del ejército con el que el macedonio fue a Persia, y desde entonces el imperio de Alejandro, por decirlo suavemente, ha crecido, incluso en población. Así que me atrevo a sugerir que Saña habría traído un ejército mucho mayor a Italia, incluyendo una gran cantidad de geniales guerreros persas e incluso elefantes de guerra. Y no olvidemos que Makedonski y sus muchachos ganaron todas sus batallas con la completa ventaja numérica del enemigo. También dicen que los legionarios romanos más tarde, en el año 100 AC, sin ningún problema aplastaron a las falanges griegas, que una vez formaron la base del ejército macedonio. Al mismo tiempo, se olvida un hecho interesante: la falange bajo Alejandro estaba mucho más entrenada, coordinada y experimentada. Y los legionarios romanos del año 300 AC, que aún no habían pasado por el fuego y el agua de las guerras púnicas, eran mucho más débiles que sus descendientes 150 años después.
Y después de todo, Alejandro tenía otras tropas, la misma caballería pesada de choque. La caballería de élite de los Etaires. Sí, recuerdo que el rey Piro de Epiro trajo a Italia un ejército que en cierto modo recordaba al ejército de Alejandro, pero mucho menos experimentado, con su propia falta de talento militar, y en ausencia de un enorme imperio detrás, que daría recursos casi infinitos para conquistar a sus vecinos. Al mismo tiempo, el aventurero Piro logró destruir a los ejércitos romanos, aunque sufrió enormes pérdidas, y luego, de repente y tontamente, pasó a la guerra con Cartago. Por lo tanto, diré esto, Roma tuvo mucha suerte de que Alejandro muriera tan temprano. De lo contrario, el Imperio Romano habría terminado mucho antes de su formación. Los macedonios no tendrían problemas en invadir Italia desde las colonias griegas del sur de la península. Habría pasado toda la península como una pista de patinaje, sin siquiera darme cuenta de la resistencia de Roma. Sobre la propia Roma, aunque probablemente lo habría sabido, los colonos griegos del sur de Italia le habrían contado a Sasha, aunque es poco probable que el destino de este remoto lugar hubiera interesado tanto a Alejandro Magno. Roma y sus guerras con los samnitas para Alejandro no son más que una pelea entre borrachos en la puerta de al lado. Me importa un comino y huirán. Sin embargo, no excluyo la posibilidad de que la astuta Roma acepte una alianza mutuamente beneficiosa con Macedonia, por ejemplo, contra sus vecinos ricos, los etruscos, que tenían una poderosa flota. En cualquier caso, el imperio de Alejandro se habría extendido desde la India hasta España, y todo el curso de la historia mundial habría seguido un camino completamente diferente.